¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Continuamos entonces con nuestras clases de microbiología y parasitología. El tema del día de hoy es el de diagnóstico molecular. Como siempre, comenzamos con lo que son las generalidades de este término. El término es muy amplio, ¿ok? Y incluye muchas de las técnicas de la biología molecular actualmente utilizadas. Es muy importante en el diagnóstico actual, complementando la clínica que utilizamos normalmente y como tipo de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Detecta y o cuantifica las secuencias genéticas muy específicas. ¿Cuáles van a ser su objetivo principalmente? Las secuencias de ADN, de ARN y de las proteínas. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con este tipo de diagnóstico molecular? ¿Qué la hace diferente, qué la hace especial con los otros tipos de diagnósticos que hemos visto en las otras clases, como los serológicos, como los cultivos? Comenzamos entonces con la primera ventaja que tiene y la principal, diría yo. Tiene una altísima sensibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que con muy poco yo puedo hacer mucho. Yo lo traduzco así. La alta sensibilidad me permite que con una pequeña muestra yo pueda tener un resultado de análisis efectivo. Entonces, ¿cuál es la otra ventaja que la hace diferente y hace especial este tipo de diagnóstico? La especificidad. Porque como ya hemos hablado, el diagnóstico molecular detecta secuencias genéticas muy específicas de ADN, de ARN o de proteínas. Capta específicamente esas secuencias especiales que yo quiero encontrar. Son las dos grandes ventajas que tengo en el diagnóstico molecular. Entonces, ¿cuál es la utilidad principalmente? El diagnóstico. ¿El diagnóstico de qué? Vamos a tener enfermedades infecciosas como el mayor objetivo de este tipo de diagnóstico molecular. 60-70% de este tipo de diagnóstico se utiliza para diferenciar las enfermedades infecciosas, pero también la utilizamos en enfermedades genéticas y en el campo de la oncología. Entonces, vamos a ver que a través de la historia, este diagnóstico molecular ha ido evolucionando y hace muchos años se utilizaban una especie de método que se basaban en sondas de ADN. ¿Qué es lo que tienen que recordar en este método de sondas de ADN? La palabra clave es hibridación. Entonces, este método de las sondas de ADN es muy parecido al de los anticuerpos que ustedes han visto en los tipos de análisis serológico. ¿Cómo? Ahorita vamos a verlo a continuación. Tenemos entonces una célula con su núcleo y con un material genético específico. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer paso. Voy a detectar secuencias genéticas específicas. ¿A dónde quiero ir? A esta barra roja. Quiero ir a esta barra roja para poder detectar la secuencia específica que yo tengo. Vamos a marcarlo. La secuencia específica de ADN, de ARN o de proteína que yo tenga. Necesito ir ahí y ese va a ser el primer paso. Detecto una secuencia genética específica y a partir de eso elaboro un material complementario de esta cadena. Si es ADN, elaboro un material complementario de ADN. Pero este material complementario no lo voy a mandar solito, sino lo voy a mandar acompañado de algo. Y este es el segundo paso. Voy a utilizar un marcador enzimático para que esta cadena complementaria de ADN, ARN o de proteína se ensamble y me permita visualizarlo. Este tipo de sonda de ADN es como un infiltrado, es alguien que se va a meter en la comunidad vírica. Voy a meter un infiltrado que se parece al ADN, complementa al ADN y se puede involucrar con este, pero está marcado. Es decir, tiene un micrófono, una alarma que me va a permitir identificarlo. Es este objetivo el que yo voy a tener cuando utilizo el marcador enzimático para poder verlo con diferentes técnicas. Es decir, se involucra, se mete dentro de la comunidad y alerta. Aquí estoy, he encontrado presencia de ADN, me he complementado con esto. ¿Ok? Y ese es el último paso, el que vamos a ver. ¿Para qué me sirve todo esto? Para poder identificar por electroforesis, es decir, la electroforesis va a ser un proceso de separación. ¿Ok, chicos? Vamos a separar lo que ha detectado de lo que no. Y me va a permitir encontrar el objetivo que yo quería encontrar al principio, ¿no? Por ejemplo, si quería encontrar una molécula de ADN específica de un agente patógeno, elaboro esta cadena, complemento y me avisa. Estoy aquí, me he complementado con lo que tú buscabas. Por ejemplo, varicela. Encontré varicela a través de este método de sondas de ADN. Muy parecido al de los anticuerpos. Porque ustedes recuerdan que los anticuerpos, en método serológico, identifican la reacción, ¿no? En este caso es muy parecido también porque identifica un marcador enzimático que está complementándose, o sea, me alerta, ¿no? No es tan directo como el que vamos a ver a continuación,
que es el PCR. No podemos hablar de diagnóstico molecular sin hablar de PCR. Pues el PCR ha sido el que ha generado la revolución en la última década y en la última era de lo que es el diagnóstico molecular. ¿Qué significa PCR? Reacción en cadena de polimerasa. PCR está en sus siglas en inglés, ¿ya? Polymerase Chain Reaction. Reacción en cadena de la polimerasa. Eso es lo que significa el PCR. Ya el descubridor de esta técnica recibió el premio Nobel, un bioquímico llamado Kary Mullis, recibió el premio Nobel por esta novedosa técnica. ¿Cómo funciona el PCR? Se basa más o menos como la replicación del ADN. Ustedes saben que el ADN se replica, forma dos cadenas y a partir de esta tenemos un producto, ¿no? Para su posterior utilización en las diferentes células. Este proceso de replicación es la base del PCR. Pero en el PCR no voy a utilizar una sola copia, sino voy a utilizar muchísimas y muchísimas. Vamos a ver a continuación entonces. ¿Dónde elaboro el PCR? En este aparatito que se llama termociclador, que lo vemos ahí en pantalla. ¿Ok? Es el termociclador donde se van a meter la serie de ingredientes, por así decirlo. Va a ser como la olla donde se va a cocinar lo que yo voy a introducir para poder generar el producto. ¿Cuál es la generación del producto? Muchas y muchas cadenas de ADN multiplicadas. Entonces, ¿qué necesito? Meter en el termociclador necesito tres elementos principalmente. Uno, un material genético. En este caso el PCR acepta material genético de ADN. ¿Qué más necesito? Primers. Como ustedes saben por biología molecular y celular, primers o cebadores, muy importantes en la complementación de la cadena genética. Y por último vamos a tener este protagonista muy especial, que es la ADN polimerasa, ¿no? Esta enzima que va a ayudar a complementar este proceso de división en la ADN polimerasa. ¿Qué más podemos tener? Que no lo he mencionado acá. Buffers. ¿Qué quiero decir con buffers? Estabilizadores. ¿Para qué van a necesitar estabilizadores? Para que cada uno de los componentes que acabo de mencionar, sea el material genético, sean los primers, sean la polimerasa, actúen a una estabilidad de condiciones. ¿ya? Los buffers van a darle ese entorno cálido, ese entorno cómodo para que puedan desarrollarse. Entonces, una vez que estos tres ingredientes se meten dentro del termociclador, este va a empezar a hacer su chamba. ¿Y qué me va a producir? En primera instancia, en un ciclo va a producir dos cadenas de ADN. Por cada ciclo duplica, o sea, potencia las cadenas de ADN que produzco. O sea, meto una cadena de ADN y me la convierto en dos. Y así cada una de estas van a ir duplicándose y así generando exponencialmente muchas y muchas cadenas de ADN. Produzco cientos, produzco miles, hasta produzco millones de cadenas de ADN para su posterior análisis, ¿ok? Conforme van pasando los ciclos. En cada ciclo, cada una de estas moléculas de ADN se duplica. Muy parecido al proceso de la replicación, ¿no? Entonces, tenemos que de dos cadenas se multiplica exponencialmente en 4, en 8, en 16, y así vamos 32, 64, hasta llegar a una cantidad muchísimo mayor. ¿Hasta cuánto puede llegar? Millones de cadenas de ADN aproximadamente en 40 ciclos. Esta es la visión que tenemos del PCR a grandes rasgos. Esto es lo que quiero que tengan sí o sí en la mente. ¿Qué es lo que hace el PCR? De una cadena de ADN genera millones. ¿Con qué? Con el termociclador. ¿Y qué necesito para esto? Material genético, para empezar, ADN, primers y la polimerasa. Sin la polimerasa no podemos actuar. Entonces vamos a conocer un poquito más de detalle de cómo se da este proceso, ¿ok? Continuamos entonces con el primer paso del PCR, la desnaturalización. ¿Qué entienden ustedes por la desnaturalización? Vamos a alterar la estructura de esta molécula de ADN. ¿Y cómo lo voy a lograr? Ustedes saben por analogía, en el caso de las proteínas, por ejemplo, cuando yo desnaturalizo, uno de los métodos para hacer esto es elevar la temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer acá precisamente? Voy a elevar la temperatura a tal grado, en este caso serían 96 grados Celsius, para que estos puentes de hidrógeno que ustedes ven acá en medio de colores puedan destruirse, ¿ya? Esa es una cadena de ADN y esta de la de abajo es la otra cadena de ADN.
unidas, ustedes saben, por puentes de hidrógeno. Hay comunicativina, actina, guanina. ¿Ok? Con la desnaturalización, la elevación de la temperatura destruyo estos puentes de hidrógeno y me quedan así simplemente las dos cadenas libres de ADN. Este va a ser el primer paso, la desnaturalización, una elevación de la temperatura a tal grado, por eso es termociclador, que destruye los puentes de hidrógeno. El segundo de los pasos va a ser el enfriamiento, o algunos le llaman recalentado, porque no es que enfriemos tanto también el medio, ¿ok? Vamos a enfriarlo, pero igual va a seguir siendo una temperatura bastante alta. Tenemos entonces acá abajo, ustedes miren, nuestras dos cadenas ya libres de ADN, ya sin los puentes de hidrógeno, porque se han desnaturalizado, y vamos a llevarlo a una temperatura más óptima, ¿ok? Lo bajamos a 55 grados. ¿Y por qué lo bajo a 55 grados? Porque necesito que a esta temperatura puedan actuar los diferentes primers que ya hemos mencionado, ¿no? Los primers son oligómeros que van a funcionar en la cadena de ADN. Por ejemplo, esta cadena va de 5 a 3, ustedes saben por biología. Y esta cadena abajo de 3, de 3 a 5, ¿ok? Los primers van a ir en la dirección contraria. De 5 a 3, y este primer va a ir acá de 3 a 5, ¿ok? Inserto dos primers. Estos funcionan a una temperatura especial y es por eso que yo realizo el proceso de enfriamiento a 55 grados centígrados. ¿Por qué digo que algunos también le llaman recalentado? Porque, o recalentamiento, porque igual sigue siendo una temperatura elevada, ¿no? 55 grados Celsius. Ya que los primers no pueden funcionar a esa temperatura altísima, ¿no? Como era la primera de la desnaturalización. Ok, hasta ahí claro el segundo paso, que es el enfriamiento. Continuamos entonces con el tercer y último paso, el PCR, que va a ser el proceso de extensión. Tenemos aquí nuevamente la cadena de ADN, la otra cadena de ADN, el primer que hemos insertado, primer o cebador, y el otro primer, ¿ya? Son dos insertados. Entonces, ¿qué me falta? Ustedes mismos deduzcan. Ya tengo el material genético, ya he utilizado los primers. ¿Qué me falta utilizar? La polimerasa. Y la polimerasa es muy especial, muy exquisita, ¿no? Y voy a tener que volver a subir la temperatura para que esta funcione a condiciones óptimas. ¿Funciona a temperaturas altas? Sí. Pero ¿cuál es la temperatura óptima para que la polimerasa actúe? 72 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura recién se va a animar y va a llegar la polimerasa. Va a llegar muy entusiasmada a hacer su chamba a esta temperatura óptima, ¿ok? Y va a empezar a complementar las demás cadenas de ADN, ¿ok? Entonces vemos aquí que ya tenemos una cadena con su complemento y otra cadena ya con su complemento total. A partir de una, como teníamos al inicio, hemos generado dos. Y todo este proceso va a ser un solo ciclo. Es el primer ciclo constante de 3 pasos: desnaturalización, enfriamiento y extensión. Y a su vez, cada una de estas hijas, ADN hijas que tengo, va a ser el mismo proceso y se va a duplicar. Por eso tenemos de 2 a 4, 8 y 16. Cada uno se va duplicando y duplicando y duplicando. Entonces, este primer ciclo nos da como resultado dos cadenas hijas de ADN. La pregunta es, ¿cuánto dura uno de estos ciclos? Aproximadamente 10 minutos. Es bastante rápido. Y para generar las cantidades inmensas de ADN que yo necesito para analizar, me toma de 30 a 40 ciclos, ¿no? Para generar ya millones de cadenas de ADN. Esta técnica, como ya le habíamos hablado, tiene muchas ventajas porque sigue siendo rápida. Comparamos con un cultivo, por ejemplo, que me demora días, semanas, hasta meses algunos. La técnica del PCR se hace en minutos a horas. ¿Okay? Es una ventaja muy grande. ¿Cuál es la limitancia que podríamos mencionar de esta? Su alto costo, porque como vemos necesitamos procesos muy especiales, ¿no? Temperaturas, un termociclador a temperaturas específicas. Ok chicos, esta es la esencia de lo que es el diagnóstico molecular. Tienen que conocer sí o sí lo que es el PCR, porque es lo más de esta técnica.
pero también tienen que conocer las variaciones del PCR. Cuando hablamos de todo este tipo de procedimiento, hablamos de un PCR de tipo convencional. Miren arriba, convencional. Pero tenemos diversas modificaciones. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, este PCR y este termociclador acepta un material genético, pero acepta un material genético de tipo ADN. Pero ¿qué pasa si yo quiero aislar un agente patógeno que no tiene ADN, sino el ARN? ¿Cuál es el ejemplo más común y más de moda que le puedo poner ahora en la actualidad? El del SARS-CoV-2, ¿no? Causante del COVID-19. Este SARS-CoV-2, ustedes saben, y si no lo saben, también pueden deducirlo y hoy lo aprenden, es de material genético de tipo ARN. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo meterlo yo al termociclador si este solo me recibe ADN? Es ahí donde genero una variación del método convencional del PCR, ¿no? La RT-PCR. ¿Ustedes saben qué PCR qué es? Reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué significa RT? Retrotranscriptasa. O algunos le llaman transcripción inversa. ¿Qué entiendo por retro? Que voy a ir para atrás. Ustedes saben por el dogma central de la biología, de ADN se pasa a RN y así, ¿no? Entonces con este método voy a ir de ARN y lo llevo a ADN para que este pueda tener un ciclo normal entrando al termociclador y se va a generar lo que ustedes ya saben. ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy importante compararlo con los datos actuales. Y este tipo de enfermedad, como es el COVID-19, originado por el SARS-CoV-2, más adelante va a ser seguro una pregunta fija de algún examen de NAM, algún examen de residentado. Entonces ustedes deben saber de ahora en adelante que cuando les hablan de las famosas pruebas moleculares, estamos hablando de una PCR de tipo retrotranscriptasa, ¿ok? Ustedes van a ver, pídanse prestado, miren en internet, cualquier tipo de resultado de diagnóstico molecular, la prueba molecular de COVID,